Muy buenas. Voy a hablaros hoy sobre la garantía y protección de los derechos humanos. Lo quiero plantear desde la perspectiva de los nuevos desafíos de la comunidad internacional a unos 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y sobre todo también sobre el surgimiento de las nuevas generaciones de derechos humanos y de los derechos humanos llamados emergentes. Los esfuerzos realizados para lograr el respeto de la dignidad humana han sido uno de los principales cometidos del pensamiento filosófico y que para consolidar su efectividad han buscado su asidero en estructuras jurídicas. De este modo, se abrieron las vías para poder reclamar frente a las vejaciones que se pudieron producir, pues que se pudieran producir a los valores que representan esa dignidad y sobre todo de las cuales la humanidad, la historia de la humanidad, lamentablemente no se halla exenta. Desde el discurso sobre la dignidad humana de Piccolo della Mirandola en 1494, quizá una de las obras más señeras en esta materia, el pensamiento de político-filosófico ha ido evolucionando hasta consagrarse en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y que siglos más tarde se reflejarían entonces en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en el marco de las Naciones Unidas. Sin olvidar el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, aprobado en el seno del Consejo de Europa, o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No obstante, a pesar del enorme esfuerzo realizado para alcanzar estos acuerdos internacionales, la clave fundamental es, y ha sido y seguirá siendo, la catalogación, es decir, la identificación de cuáles son los derechos que deben ser protegidos y garantizados como derechos humanos fundamentales y relacionados con el concepto de la dignidad humana. Sin duda, un importante esfuerzo por sistematizar y clasificar estos derechos implica esta catalogación. Si bien, como se deduce en los que comentaba anteriormente, todos estos pasos se han ido realizando teniendo en cuenta la idiosincrasia y la cultura europea, frente a lo cual se han alzado voces provenientes de otras familias culturales, indicando y reclamando la necesidad de valorar otros criterios antropológicos y sociológicos que no se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar la lista codificada de derechos a proteger. Personalmente, no me cabe la menor duda de que ciertos derechos, como el derecho a la vida, a no ser torturado, el derecho a vivir en libertad, la prohibición de la esclavitud o la no discriminación por ningún motivo de raza, color, condición social, orientación sexual, creencias religiosas, todos ellos deben tener un alcance y valor universal más allá de la familia cultural de que se trate. Puesto que sobre estos aspectos no se debería admitir ningún tipo de consideración que pueda vulnerarlos. Dicho esto, no cabe, al menos podemos analizar y cabe la posibilidad de reconocer que en el marco de esas otras tendencias culturales deberíamos considerar la posibilidad de grandes acuerdos internacionales, incluida la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, sin olvidar que ésta ha surgido, ha nacido bajo la inspiración de lo que llamaríamos la cultura occidental y que por tanto cabe y se hace necesaria una reflexión profunda de aquellos derechos que pudiesen haberse sustraído de la codificación. No en vano, ejemplos señeros como la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
de 1981, que recoge, por ejemplo, cataloga derechos como la eliminación de toda forma de explotación económica extranjera, que durante décadas en África esquilmó los recursos naturales de aquellos países, sin la menor consideración de los intereses de sus pueblos, y que, como es bien sabido, fueron sobre todo las metrópolis europeas las que se lucraron de manera inmisericordia, a lo que se unieron posteriormente otras declaraciones, tales como la Declaración del Cairo de 1990, correspondiente a los países islámicos, o la Declaración de Bangkok de 1993, correspondiente a los países del área asiática, o la Declaración de Túnez, también de ese mismo año, 1993, que aglutina a más países africanos y en donde en todas ellas, se reclama con razón una nueva visión y revisión de los derechos humanos en la que se tuviesen en cuenta sus tradiciones, sus valores propios, los valores propios de la cultura de estos pueblos, que en su momento no fueron reflejados en la Declaración Universal. Pasados 75 años de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos encontramos ahora ante la disyuntiva de preguntarnos si la humanidad ha logrado alcanzar el respeto que se merece cada ser humano. ¿De qué manera? Como lo dice la propia declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posesión económica, nacimiento o cualquier otra condición. Y esto se indica en su artículo 2. La respuesta, lamentablemente, es que a pesar de los indudables esfuerzos realizados en la catalogación de estos derechos, sin embargo, se siguen violando de manera contumaz y de forma reiterada los más elementales derechos de la persona humana en todo el planeta. Parece como si la execrable experiencia de 2 guerras mundiales en el siglo XX y de innumerables guerras civiles y fratricidas no hubiesen levantado la voz de alerta con el fin de detener el latrocinio sobre la condición humana. El genocidio y el desprecio por las minorías han encumbrado la impunidad de los victimarios con la dificultad de la justicia internacional y nacional de poder perseguirles y juzgarles, como consecuencia del alambicado sesgo que numerosos gobiernos prefieren, a través de sus leyes, distorsionar su beneficio, tal como, por ejemplo, ha ocurrido en muchos países europeos llamados democráticos, con el debilitamiento expreso de la justicia universal. Por su parte, el actual secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, indicó hace 5 años, en el marco de la Asamblea General, que en realidad lo que está ocurriendo es que los estados presentan una cierta resistencia a apoyar estos derechos. Y esa idea está a menudo, dice el secretario general, vinculada a la falsa dicotomía que existe o que ellos implican o aplican entre derechos humanos y soberanía nacional. Los derechos humanos hacen más fuerte a los estados y a las sociedades, reforzando así su soberanía. Por el contrario, existen abundantes pruebas de que el abuso de los derechos humanos, la violación de los mismos, por parte de los estados, es una señal de debilidad y no de fuerza. Y añade el secretario general que tales estados se encaminan a menudo hacia la guerra o incluso hacia el colapso, y que en cambio los derechos humanos hacen más fuerte a los estados y a las sociedades, reforzando así su propia soberanía. Y recomendó en su alocución
tener presente esta lección. Esto significa que no podemos dar por descontado que la existencia de la Declaración Universal y todos los documentos que le han sucedido hayan obtenido el suficiente calado en la conciencia de los gobernantes sobre la inherente dignidad e igualdad de todos los seres humanos. Si bien sigue siendo una fuente de inspiración la Declaración Universal, entre lo que yo llamaría la dicotomía entre el bien y el mal, no debemos olvidar la advertencia que nos hacía Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, en relación con el juicio de Eichmann, uno de los máximos responsables de la llamada solución final relativa al exterminio del pueblo judío, en el que un individuo de apariencia mediocre pudo llevar a cabo los más horrendos crímenes. Por lo que Arendt señala y llega a percibir que estos crímenes pueden cometerse no solo por una resuelta intención de cometer el mal, sino también por una especie de frívola superficialidad como consecuencia de una ausencia de pensamiento y de capacidad reflexiva. De ahí la importancia que tiene la Declaración Universal y su difusión, pues en el marco de esa frivolidad o banalidad a la que hace referencia Arendt, muchos actuales gobiernos no manifiestan una clara voluntad política para aplicar normas internacionales que ellos mismos han firmado y aceptado respetar, pero que luego no las respetan. Por tal razón, en estos 75 años de la Declaración Universal, vuelve a ser, y por ello os estoy hablando hoy, una ocasión propicia para fortalecer esa reivindicación, haciendo que los derechos reseñados en la Declaración y en los pactos se difundan, sobre todo en quienes más los necesitan, con el fin de poder conseguir que la Declaración Universal forme parte de la vida de todos los seres humanos sin excepción. Y es ahora donde, a partir de estas reflexiones que he hecho, querría hablaros de lo que se entiende como las llamadas nuevas generaciones de los derechos humanos, o generaciones de los derechos humanos simplemente. Antes de entrar en esta idea, debo reconocer que hablar de generaciones de derechos humanos es una terminología que no me resulta excesivamente convincente, dado que puede llevarnos a la falsa percepción de que estamos hablando de derechos clásicos y de derechos modernos, cuando todos los derechos humanos deben ser entendidos como un conjunto orgánico de garantías. No obstante, dicha esta aclaración, podemos utilizar esta catalogación generacional desde una perspectiva didáctica que nos permita observar y analizar el proceso de ampliación de esas garantías que se van progresivamente cubriendo en nuevos espacios de salvaguarda. De este modo, podemos señalar que la defensa de los derechos humanos tiene un largo recorrido que se puede visualizar en estas llamadas generaciones en las que paso a paso se han logrado generar y adoptar nuevos instrumentos jurídicos internacionales que reclaman su observación y respeto. Volvamos a los orígenes. En la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano de 1789 se establece lo que podríamos denominar los derechos humanos de la primera generación, que tienen un carácter civil y político, tales como la libertad de credo, la libertad de expresión, es decir, la autonomía de los individuos frente al Estado, y que además se apoyaron en los modelos constitucionalistas y liberales que encuentran su fundamento en los esfuerzos realizados por la sociedad, de carácter social. Es gracias a la filosofía que inspira a la Ilustración y en las teorías rusonianas del contrato social
cómo se comenzará o dónde se comenzará a hablar de libertades individuales, de su autonomía y de la libertad de los ciudadanos para hacer frente al poder omnímodo del Estado, garantizando de esta manera su integridad física y familiar y sus garantías procesales. Se busca que en la redacción de las constituciones se protejan estos derechos de la persona humana, universalizando de este modo los derechos civiles y políticos. Cuando me refiero a los derechos humanos, debemos tener en cuenta dos ideas fundamentales que subyacen en este fenómeno. No la olvidemos nunca. La primera estaría relacionada con la dignidad inherente de la persona humana. O sea, que los derechos humanos pretenden la defensa de dicha dignidad. Y la segunda idea hace referencia al establecimiento de los límites del poder, siendo los derechos humanos uno de los límites tradicionales al poder omnímodo de los estados. Se trata, por tanto, de derechos en los que se destaca de una manera fehaciente la autonomía de los individuos en el marco social y político. Si bien, con el paso del tiempo, ya durante finales del siglo XIX, se fue percibiendo que los derechos civiles y políticos eran insuficientes y que debían o deberían ser ampliados a otros ámbitos de la existencia humana. Es en este contexto y con la idea de superar tales limitaciones cómo surgen los derechos humanos de la llamada segunda generación, que van a proteger derechos de naturaleza económica y social fundamentados en el pensamiento socialista frente a los anteriores que estaban apoyados en criterios de carácter o de pensamiento liberal. Si los primeros protegían a los ciudadanos frente al poder estatal de los segundos, en cambio, en los segundos se busca la intervención del Estado, aquí la contraparte, para poder garantizar un acceso equilibrado e igualitario al goce de tales derechos recogidos anteriormente con el apelativo de primera generación. Se trataba de arbitrar un modo de equilibrar los excesos exagerados por las desigualdades sociales, no solo de clases, sino también de etnia o de condición, que laceran la condición humana. A través de los movimientos obreros de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, inspirados por los criterios socialistas, la ideología socialista, es como se va conformando la conciencia de los derechos civiles y políticos que no llegarían a ser realmente efectivos si no se complementasen estos derechos civiles y políticos con derechos económicos, sociales y culturales. Y que la sinergia de ambos conjuntos constituiría un verdadero acicate en la protección efectiva de los derechos humanos en su conjunto, sin distinciones de ningún tipo. Por tanto, como acabo de apuntar, cuando hablamos de generaciones de derechos humanos, estamos hablando globalmente, no estamos hablando de compartimentos estancos o aislados, sino que debemos insistir sobre su interdependencia, que nos aleja de cualquier consideración de entenderlas como categorías autónomas, pues este error debilitaría su eficacia. De tal modo, siguiendo esta idea, se fueron cristalizando dentro de los derechos humanos de la primera generación, como acabo de apuntar, en los que se destacaba a los individuos, en donde se reclamaba el derecho o la atención a los derechos de la personalidad. En cambio, en los de la segunda generación es en donde se defiende a las colectividades, ya no al individuo, a las colectividades, marcando el acento en los derechos sociales. Es decir, el conjunto es lo que vale y el individuo también se defiende. Así surgen, junto a estos modelos, otra generación más que podríamos llamar los derechos emergentes humanos de la tercera generación y que nacen bajo el apelativo de los derechos de la solidaridad,
que fue bautizado como tal por el especialista, el profesor Karel Basak, en un curso en la Academia de La Haya en 1974. Los derechos de la solidaridad, que estarían relacionados con los derechos de la fraternidad de la Declaración Francesa. Es en este contexto donde resulta legítimo plantearse el porqué de la reivindicación de nuevos derechos, de nuevos instrumentos de derechos humanos que ahora llamamos emergentes. Estamos asistiendo, sobre todo a partir de hace 10 años, a la aparición de todo un conjunto de nuevos derechos humanos en el marco de la llamada tercera generación y que tratan de responder a retos más urgentes que en la actualidad tiene planteada la comunidad internacional. Entre los derechos humanos que han sido propuestos para formar parte de esta nueva generación está la nueva frontera de los derechos humanos. ¿Y cuál es esa nueva frontera de los derechos humanos que habrá que ampliar? El derecho humano al desarrollo, el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad, el derecho a la asistencia humanitaria. Estos derechos humanos de la tercera generación, que se promueven aproximadamente durante la segunda mitad del siglo XX y que se han ido consolidando en estas últimas décadas del siglo XXI, llamados como tales derechos de la solidaridad, es un cauce que se va abriendo a través de reivindicaciones que implican y afectan al respeto de la diversidad cultural, de la protección del patrimonio de la humanidad, de la conservación del medio ambiente, de los derechos de los colectivos discriminados, de la protección de las minorías étnicas, de las minorías religiosas, de los llamados grupos de edad, el edadismo, que sería la discriminación por razón de edad. Solo con esto os estoy reseñando algunas variables que han ido acrecentando estas nuevas figuras de protección. Hay que tener en cuenta que el mundo está cambiando y que el fenómeno de la globalización, de las corrientes migratorias, nos afectan hasta grados importantísimos ante un nuevo panorama humano que el derecho no debería pasar por alto. Han surgido nuevos retos a los que la comunidad internacional debe dar respuesta. Y estos retos sin duda están vinculados a los nuevos modelos del desarrollo sostenible que apuestan por la biodiversidad, sin olvidar algo que para mí me resulta sumamente importante. Lo he dicho muchas veces. El siglo XXI será el siglo de las migraciones masivas. Indudablemente, como ha ocurrido antes también, la caída del Imperio Maya, al final del Imperio Ming, por dar dos ejemplos geográficamente muy aislados. Grandes migraciones. Por tanto, habrá que buscar entendimientos de carácter multicultural apoyados en la tolerancia y el respeto mutuo, valorando lo que yo llamaría el concepto de lo diferente, como algo que enriquece a la cultura de los pueblos. El concepto de lo diferente como algo que enriquece a la cultura de los pueblos. De tal modo, estos derechos de la solidaridad están implicando un cambio de paradigma que reclama nuevas respuestas en el marco de la cooperación internacional. Y en esta línea volvemos a encontrarnos con otro movimiento, el surgimiento de una cuarta generación de derechos humanos. Porque las condiciones del siglo XXI permiten que se vayan cristalizando nuevos derechos que aspiran a concretarse en declaraciones como las anteriores a las que he hecho referencia, de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales. Reivindicamos nuevamente el derecho a la paz, a la intervención
ante los conflictos armados para lograr justamente que cesen los mismos. El derecho a tener un tribunal internacional que actúe en los casos de genocidio y de crímenes contra la humanidad. Un derecho a un desarrollo sostenible que permita preservar el medio ambiente natural y el patrimonio cultural de la humanidad. Un derecho a un mundo multicultural en el que se respeten las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas. Un derecho a la libre circulación de las personas, no solo de bienes y capitales, y que permita condiciones dignas, de vida dignas para los trabajadores inmigrantes. Siglo XXI, decía yo, será el siglo de las migraciones. Este conjunto de derechos ha ido tomando forma en las últimas décadas y abre el camino hacia un nuevo gran reto añadido para el siglo XXI. Las nuevas formas que van cobrando calidad dentro de los derechos de primera, segunda, tercera y en la cuarta generación, encontramos datos, por ejemplo, que antes no existían, como el ciberespacio, que habrá que regular, Bien, para ir cerrando estas ideas, por lo tanto, sin pretender cuestionar la plena vigencia y exigibilidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los otros instrumentos clásicos, las sociedades actuales se enfrentan a retos que en otros tiempos eran marginales o incluso desconocidos, porque los adelantos tecnológicos, el subdesarrollo, la globalización o el deterioro medioambiental son cuestiones del siglo XXI. No obstante, cabe que nos preguntemos ante este proceso evolutivo, ¿qué pasa entonces con los viejos derechos? Si constantemente hablamos de nuevos derechos y de su necesaria protección, pudiese parecer, y esto es erróneo, y de facto existe una tendencia social errónea y a pensar y a sostener que los derechos históricamente reconocidos no están ya plenamente reconocidos o consolidados. Todo lo contrario, es el conjunto de las 4 o las generaciones de derechos humanos que se vayan desarrollando en adelante las que representan la protección, defensa y garantía de la dignidad humana. La realidad de la vida nos ha demostrado de forma reiterada que, haciendo una mínima reflexión sobre ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social, no podemos afirmar de que tales derechos no se conculquen todavía de manera sistemática en todo el orbe. Y estamos hablando de los derechos de primera generación. Se siguen conculcando. En este sentido, uno de los aspectos más destacables de esta última generación de derechos humanos, donde incluimos el derecho al desarrollo, sería que el derecho al desarrollo debería ser concebido como un derecho humano que establece un vínculo claro y estrecho entre el desarrollo actual y el respeto al conjunto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ¿Qué quiero decir con ello? Que el derecho humano al desarrollo podríamos considerarlo como un derecho síntesis, es decir, como un derecho que integra el conjunto de los derechos humanos. Y su último objetivo sería la promoción y aplicación de todo ese conjunto, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En el fondo, el derecho al desarrollo pretende un reforzamiento y una profundización de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. En estos últimos años ha surgido un movimiento interesante, con ello ya voy terminando, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergente,
como un resultado de un diálogo organizado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña dentro del Foro Universal de Culturas realizado en Barcelona en 2004 bajo el título Los derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos compromisos, y que se ha constituido en un instrumento programático de la sociedad civil internacional y que va dirigido tanto a actores estatales como a otros foros institucionalizados. Será en Monterrey, en México, en noviembre de 2007, cuando finalmente se apruebe el texto definitivo de esta llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes. Y que la Carta se constituye en un documento de trabajo importante porque en él participan agentes sociales, políticos, culturales y económicos, inmersos todos ellos dentro de la sociedad civil. Parece demostrada la necesidad de profundizar en nuestros sistemas políticos democráticos, haciendo incidencia en la mejora de su calidad y en la garantía de sus preceptos. Porque en definitiva debemos alcanzar una humanidad que frente a las diferencias se una en la lucha conjunta por el derecho de la dignidad humana en su última y más importante vertiente. La lucha por la visualización de los derechos humanos es un continuo, que no puede ni debe en modo alguno descansar, dado que su defensa y protección exigen una alerta continua. Recordemos que René Cassin, en diciembre de 1948, y termino como empezaba con la Declaración Universal, insistió en aquella primera Declaración de Derechos Humanos que se la adjetivara como universal y no como internacional. ¿Por qué? Porque de este modo reflejaba su verdadero sentido ecuménico. Y aquí donde encontramos realmente el gran precepto que nos une una vez más en la defensa y protección de los derechos humanos. Es a la humanidad en su conjunto y particularmente en cada uno de sus individuos, cómo debemos lograr protegerla y respetarla. Y para eso, las estructuras jurídicas, las estructuras políticas, las estructuras sociales pueden hacer mucho en este sentido. Muchas gracias.